Hola, mi nombre es Juan Luis Sosa Chavarría, pertenezco al grupo M14, Campus 3, Generación 17, Bloque B 020. Mi facilitador es Luis Aguilar Sánchez. Mi fecha de entrega es el día 20 de marzo del 2020. En esta presentación voy a explicar sobre la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones del módulo 14, Universo Natural. Así es que comencemos. La tabla periódica dividido por familias. En esta división se etiqueta con números arábigos que van del 1 al 18. También la tabla periódica se etiqueta con números romanos y las primeras letras del abecedario, es decir, la letra A es para los elementos representativos y la letra B para los elementos de transición. Cada familia de elementos recibe un nombre de acuerdo a las características de los elementos o también por el nombre del primer elemento del grupo. La tabla periódica dividida por periodos. En esta división se caracteriza a cada una de las filas de la tabla periódica. Estos elementos conforman un periodo y comparten una característica principal. Su capa de valencia tiene la misma energía. Existen otras propiedades como la masa atómica, el carácter metálico, tamaño, etc. Estas propiedades van cambiando gradualmente y siguen una tendencia a medida que avanzan en un mismo periodo. Clasificación de los elementos por número atómico. En esta parte, tanto en la física como en la química, el número atómico es el que indica el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. Se representa con la letra Z. Los átomos de diferentes elementos en la tabla periódica tienen diferentes números de electrones y protones, mientras que los átomos neutros se mantienen en su estado natural y tienen igual el número de electrones y protones. Descripción de elementos por símbolo químico. El símbolo químico de la tabla periódica consiste en el nombre de cada elemento químico descubierto y expresado en la misma tabla. Los elementos químicos son tipos de materia que se clasifican básicamente en el número atómico o por la cantidad de protones, su símbolo químico, el nombre del elemento químico y su masa atómica. Clasificación de los elementos por masa atómica. En esta parte, la masa atómica es la que indica el número de protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo de un átomo. Se representa con la letra A. Asimismo, la suma de los protones y los neutrones presentes en el núcleo del átomo nos da como resultado la masa atómica. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En mi opinión, esta pregunta es muy importante clasificar estos compuestos. Los compuestos orgánicos tienen como base el carbono, porque sus enlaces son covalentes. Por ejemplo, de un elemento de carbono con otro elemento de carbono, o entre un elemento de carbono con un elemento de hidrógeno. Pueden sintetizarse artificialmente. Dichos compuestos de este tipo constituyen a la rama de la química orgánica, mientras que los compuestos inorgánicos no tienen como base el carbono y no ocurre un enlace covalente entre los elementos carbono e hidrógeno. El tipo de enlace sobre este compuesto más común es el enlace iónico. Dichos compuestos de este tipo constituyen a la rama de la química inorgánica. A continuación voy a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. En esta diapositiva
Aquí tengo 3 ejemplos de compuestos orgánicos como son las proteínas, el petróleo, la madera y el carbón. Y en esta diapositiva están los 3 ejemplos de compuestos inorgánicos que son el amoníaco, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? La tabla periódica nos sirve para mostrar cómo se relacionan entre los distintos elementos, así como su estructura conformada y cómo está compuesta en diferentes partes. En la química se utiliza mucho porque en ella podemos identificar los metales y no metales, así como conocer la masa atómica de cada elemento en diferentes clasificaciones, grupo, periodo, etc. La tabla periódica ha evolucionado en diferentes etapas de la química. Estas son mis fuentes de consulta para esta presentación. Mi nombre es Juan Luis Sosa Chavarría, estudiante de Prepa en línea CEP. Muchas gracias.